Gracias, doctor Criales, por esta presentación. Y pues este tema que voy a tocar, bueno, pues es muy sencillo. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. Y vamos en primer lugar, a recordar que el tracto gastrointestinal es la localización extranodal más común del linfoma. Y pues indudablemente ustedes recuerdan que pues, en forma decreciente afecta al estómago en un 50% de los casos, al intestino delgado en 33% y al colon en 10 a 16%. Aquí otro recordatorio es que estos linfomas gastrointestinales se dividen en dos grandes grupos. El primario, que ocurre en un 10 a 15% de los linfomas no Hodgkin, y se define como un linfoma primario, aquel que afecta al tubo digestivo en forma predominante y que puede afectar o no a los ganglios confinados al drenaje del tumor primario. Además, tiene otra característica, es que no debe estar involucrado el hígado o el vaso, ni existe adenopatía palpable, la radiografía de tórax es normal y la cuenta de leucocitos son normales. Y el linfoma secundario, que es la afectación gastrointestinal de un linfoma generalizado, y esto ocurre hasta en un 50% del material de autopsia, pero cursa como una enfermedad subclínica. Esta división es importante porque las implicaciones que tiene básicamente es en el pronóstico, y el linfoma primario tiene un mejor pronóstico con un diagnóstico cuando se hace en forma temprana. La sobrevida a 5 años es del 62 a 90%, y el linfoma secundario pues indudablemente implica un linfoma sistémico avanzado, y por lo tanto la sobrevida a 5 años es bajo. Recordar también que el tejido linfoide en el tubo digestivo constituye el órgano inmunológico mayor del cuerpo humano, que contiene numerosos linfocitos, principalmente células T y células B, y estos van a producir el 80% de las células plasmáticas, que son los productores de las inmunoglobulinas. La localización de este tejido linfoide pues es a nivel de la mucosa, a excepción del estómago, que no tiene este tejido linfoide, y también se localiza en la lámina propia y en la submucosa. Y esta es la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud acerca del linfoma gastrointestinal, que ya había mencionado el doctor Villalobos, y lo divide en dos grandes grupos, que son los linfomas de células B y los linfomas de células T. Y el linfoma de células B tiene pues diferentes variedades, que es el linfoma difuso de células grandes, que es del 38 al 57%, y el extranodal de la zona marginal de células B del 23 al 48%. O sea que estos dos tipos de linfomas prácticamente ocurren en el 90% de los linfomas gastrointestinales, y con mucha menor frecuencia. Pues está el linfoma de células en manto del 1 al 13%, el linfoma folicular del 2 al 12%, el de Burkitt de 1 a 5%, y el linfoma de Hodgkin menos del 1%, y el grupo de linfomas de células T es de menor al 3%. Y entonces vamos a empezar con la primera, que es uno de los más frecuentes, que es el linfoma extranodal de la zona marginal de las células B, y que están aquí en las siglas LENZM. Este linfoma antes se le conocía como linfoma MALT, o sea, la mucosa asociada al tejido linfoide. Es un linfoma de bajo grado. Estas son células que se originan en la zona marginal que rodean a los folículos linfoides, y tienen un discreto predominio en el sexo masculino en una proporción de 1.2 a 1, y ocurre en pacientes mayores de 50 años. Indudablemente, como ya mencionamos, predomina el tejido en el estómago a pesar de la ausencia de tejido linfoide. Pero ¿por qué ocurre esto con tanta frecuencia en el estómago si el estómago no tiene un tejido linfoide? Bueno, la explicación de esta paradoja es que es debido a una infección por Helicobacter pylori, que va a producir una gastritis crónica. Esta va a formar folículos linfoides en la mucosa gástrica, y la clonación maligna de estas células de la zona marginal que rodean y reemplazan a los folículos reactivos es lo que va a desarrollar el linfoma. Y esto es en forma esquemática aquí está el Helicobacter pylori, que va a producir una infección
que va a ser crónica, gastritis crónica, y va a desarrollar los folículos linfoides, y la clonación de las células de la zona marginal es lo que va a producir el linfoma gástrico. Por lo tanto, la erradicación del Helicobacter pylori con tratamiento médico, esto va a suspender la suspensión del estímulo antigénico, y por lo tanto podemos tener una remisión completa de este tipo de linfoma extranodal de la zona marginal de células B hasta en un 60-80% de los pacientes. Desde el punto de vista patológico, este tipo de linfomas pues es una lesión superficial que va a estar confinado a la mucosa y a la submucosa, y puede tener un aspecto granular, nodular o ulcerado. Los hallazgos radiológicos pues, reflejan su localización superficial y se pueden manifestar como una úlcera superficial o profunda en un 46% de los casos, una masa con o sin úlcera en 36%, como engrosamiento de los pliegues mucosos en 36%, nodularidad mucosa en 29% y prominencia del área gástrica en 14%. Y aquí algunas imágenes de lo que podemos ver en este tipo de linfomas, que es un linfoma de bajo grado superficial con una úlcera superficial con engrosamiento de los pliegues mucosos que van a confluir hacia esa zona ulcerada, o como nódulos que pueden ser de pocos milímetros hasta 1 centímetro y que van a producir alteraciones en el área gástrica o una prominencia del área gástrica con islotes mucosos de mayores dimensiones de lo normal o con engrosamiento de los pliegues mucosos. También se puede manifestar como imágenes polipoides, como pólipos gástricos, o que estas imágenes de defectos pueden estar ulceradas y acumulan el bario en su porción central. Pero linfoma, este tipo de linfoma de bajo grado es de difícil diagnóstico, porque como ustedes vieron en las imágenes y como se observa también en esta con engrosamiento polipoide de los pliegues mucosos, pues no es característico del linfoma, y hay que hacer el diagnóstico diferencial con entidades más frecuentes, como sería la gastritis, la enfermedad de Mennetrier o el cáncer gástrico temprano. La tomografía computada también es difícil hacer el diagnóstico, porque en un 50% de los casos este tipo de linfomas no van a producir ninguna alteración, y si lo encontramos, el hallazgo más común va a ser el engrosamiento segmentario leve de la pared gástrica, que alcanza un espesor de 5 a 10 milímetros y puede estar asociado a linfadenopatía en un 24% de los casos. Cuando el engrosamiento ya es un poco más extenso, bueno, pues lo podemos ver con un realce de la mucosa en la fase arterial. Va a tener un realce homogéneo del tumor, que puede ser isodenso o de menor densidad que la densidad del músculo, y hay una pérdida de la estratificación de la pared cuando se analiza la pared misma del estómago, y puede estar asociado también a linfadenopatía abdominal. En el intestino delgado y grueso, pues indudablemente lo más frecuente es a nivel de la región ileocecal, por la cantidad numerosa que tenemos ahí de tejido linfoide manifestadas por o representadas por las placas de Peyer, y lo que encontramos va a ser un engrosamiento de la pared de este segmento, que puede ser de una longitud variable. Este paciente, que inicialmente le hicimos una tomografía computada, regresó unos meses después, le hicimos un tránsito intestinal en donde se observa la extensión de infiltración linfomatosa, que nos da un tipo de adelgazamiento de la luz del segmento, con algunos segmentos como de dilatación aneurismática, que es muy característica de los linfomas. Respecto al linfoma difuso de células grandes B, que es el tumor linfomatoso más frecuente y ocurre en un 38-57% de los casos, también es más común en el estómago, y la teoría es que hay una transformación del linfoma de extranodular de la zona marginal a linfoma difuso por alteraciones genéticas acumuladas, y 50% también de estos tumores van a remitir después de la erradicación del Helicobacter pylori.
Sin embargo, este tipo de linfoma, el linfoma difuso de células grandes, también puede aparecer de novo o puede ser una transformación de otros tipos de linfoma de bajo grado con factores de riesgo como el estado de inmunodeficiencia, una enfermedad inflamatoria intestinal crónica, un virus de Epstein-Barr y también predomina en el sexo masculino, más o menos en una edad de los 60 años, con una sobrevida de 60 a 90%. Desde el punto de vista patológico, este linfoma difuso de células grandes B es más frecuente en el estómago, seguido del ilion. Se caracterizan por lesiones infiltrativas y nodulares con una ulceración extensa. Van a involucrar la pared gastrointestinal desde la submucosa a la serosa y pueden invadir las estructuras vecinas o pueden tener un patrón de crecimiento exofítico anular intraluminal o pueden tener una perforación por ausencia de respuesta desmoplástica. Desde el punto de vista radiológico, bueno, pues es también un reflejo de los hallazgos patológicos. Podemos encontrarlos como nódulos solitarios, en la forma nodular, o nódulos submucosos múltiples, que es la forma polipoide, una masa exofítica grande con necrosis y ulceración, que es la forma ulcerativa, o una infiltración difusa con engrosamiento de los pliegues mucosos, que es la forma infiltrativa. Y aquí una forma nodular que se representan como imágenes de defectos de llenado que pueden ser múltiples de milímetros a centímetros y que pueden estar umbilicadas con un cúmulo de bario central que nos dan una imagen de ojo de buey o tiro al blanco, pero no es tampoco típico y el diagnóstico diferencial se tiene que hacer con el carcinoide, las metas de melanoma, el pulmón, la mama o sarcoma de Kaposi. Y esta es la forma polipoide más característica del linfoma, que es indistinguible del carcinoma polipoide y puede coexistir con una forma infiltrativa o ulcerativa. La forma infiltrativa, pues vamos a encontrar un engrosamiento focal o difuso de los pliegues mucosos, como esto es debido a una diseminación submucosa del tumor. Los pliegues pueden ser muy grandes, distorsionados o nodulares, pero una característica también que nos sirve para diferenciar del carcinoma es que la distensibilidad se encuentra conservada y la onda peristáltica puede pasar a través del área, a diferencia del carcinoma, como sucede en la linitis plástica. La forma ulcerativa pues, se manifiesta como una úlcera grande, irregular, que puede estar rodeada de mucosa y pliegues mucosos irregulares, o pueden ser lesiones cavitadas gigantes con necrosis y excavación del tumor. Y aquí el diagnóstico diferencial se tiene que hacer con metástasis como el melanoma o tumores del estómago. En tomografía computada, este tipo de linfoma difuso de células grandes pues se caracteriza por un engrosamiento de la pared que es mayor que el carcinoma, generalmente va de 1 hasta 8 centímetros y puede haber nodularidad de este engrosamiento de la mucosa, como lo vemos en la imagen axial y una representación coronal. ¿Y cómo podemos hacer el diagnóstico diferencial entre el linfoma y el carcinoma? Pues básicamente es por el realce de la mucosa intacta de la fase arterial en el linfoma, en tanto que en el carcinoma va a haber un realce transmural desde la fase arterial hasta la tardía y el tumor en el linfoma va a ser hipodenso o isodenso al músculo. Indudablemente, otra característica del linfoma, para distinguirlo del carcinoma, es que el engrosamiento de la pared o de la pared afectada pues va a ser mayor que en el carcinoma y que puede alcanzar hasta los 8 centímetros. Y otra característica es que el linfoma puede extenderse a través del píloro hacia el duodeno, que es lo que ocurre en un 30% de los casos, lo que favorece el diagnóstico del linfoma y es muy raro o prácticamente nunca lo vemos en el carcinoma. Y este es un ejemplo de un linfoma gástrico con invasión a páncreas. Vemos el engrosamiento nodular de las paredes del estómago y un tumor que se extiende hacia el páncreas, como lo demostramos en la tomografía computada. Vemos la cola del páncreas, la dilatación del conducto pancreático, el tumor que está invadiendo el páncreas y también en la resonancia magnética hallazgos similares con engrosamiento o dilatación del conducto pancreático y la invasión
del linfoma hacia el cuerpo del estómago. Indudablemente el PET-CT pues es un estudio valioso por la avidez que tiene el linfoma por el FDG, que ocurre en 97% de los casos, pero lo más importante del PET-CT es la que nos permite una determinación más precisa de la afectación ganglionar. El linfoma difuso de células grandes en el intestino delgado y grueso nos da también hallazgos radiológicos que son muy característicos, y estos son los segmentos variables de engrosamiento en la pared. Puede haber ulceración, cavitación o perforación y zonas importantes de disminución de calibre de la luz sin ocasionar obstrucción. Es un signo muy importante de que, a pesar de que sean tumores muy grandes, nunca o es muy raro que vayan a producir un cuadro de obstrucción intestinal. Y esta es la forma ulcerativa a nivel del ilion terminal, o úlceras grandes que se pueden perforar, como en este otro caso demostrado en tránsito intestinal, o la forma infiltrativa, que puede ser un segmento muy corto o puede ser muy largo, que afecta prácticamente aquí, en este caso, el colon descendente. Esta es la imagen típica de la dilatación aneurismática afectada por el linfoma, que ocurre en un 31% de los casos, y se dice que hay dilatación aneurismática cuando el calibre del segmento afectado rebasa los 4 centímetros de diámetro, y esto es debido a debilitamiento de la capa muscular y destrucción del plexo mientérico por el tumor. En tomografía computada también la imagen es muy característica, con un engrosamiento importante de las paredes del segmento afectado, que aparece hipodenso o isodenso al músculo, y la luz en este caso pacificada con el medio de contraste, que aparece dilatada por infiltración del plexo mientérico. Y en el colon, este hombre de 56 años, también la imagen muy similar a las que vimos en el intestino delgado, producido por el linfoma. El linfoma de células en manto, pues es una forma agresiva del linfoma asociado a afectación nodal y extranodal en el tiempo de presentación. Ocurre raramente, en 9 a 30% de los linfomas primarios gastrointestinales. También predomina el sexo masculino y la edad promedio es de 62 años, y el pronóstico es pobre, con una sobrevida de 3 a 4 años. Aquí la imagen típica es la de múltiples pólipos, como los observamos aquí marcadas por las flechas, y en este acercamiento el mismo paciente a nivel del ilion terminal con múltiples pólipos, defectos de llenado de forma y tamaño variables, y por lo tanto esto se considera como una imagen de poliposis linfomatosa, y el diagnóstico diferencial se tiene que hacer con la poliposis familiar. El linfoma folicular también es raro, ocurre del 2 al 12% de los linfomas gastrointestinales, no tiene preferencia por el sexo, la edad promedio también es entre los 50 y 60 años, es un linfoma de bajo grado, y la imagen en el tránsito intestinal puede ser de múltiples pequeños nódulos, y en tomografía computada un engrosamiento de la pared intestinal. Y el linfoma de Burkitt, bueno, pues es el linfoma más agresivo de las células B, es más frecuente en niños y pacientes inmunosuprimidos, y es conocido como el de más rápido crecimiento de todos los tumores malignos, y porque tiene un tiempo de doblaje de 24 horas. Esto también es más frecuente en el ilion terminal y la región iliocecal, y produce grandes masas o importante engrosamiento de la pared intestinal. Puede presentarse con ascitis maligna e implantes peritoneales en la mitad de los casos, y la afectación extraintestinal es frecuente, y en un 70% de los casos se observa una enfermedad generalizada. Y un ejemplo de enfermedad de Burkitt en un paciente inmunosuprimido por VIH, y vemos los grandes tumores que en este caso afecta la región iliocecal. Y por último, el linfoma de células T, pues es raro, es 3% de los linfomas gastrointestinales primarios, en 80-90% está asociado a enfermedad celíaca, por lo tanto es más frecuente a nivel del yeyuno e ilion proximal, y también predomina el sexo masculino de edad media, y puede complicarse con perforación. La imagen es muy
similar a la que observamos en el linfoma difuso de células grandes B, con un engrosamiento de las paredes del segmento afectado y pues es casi indistinguible del linfoma difuso. En conclusión, lo que podemos decir es que los linfomas son un grupo heterogéneo de neoplasias con afectación variable del tracto gastrointestinal y con un amplio espectro de hallazgos de imagen. El linfoma extranodal de la zona marginal de las células B en el estómago es por lo general una lesión superficial confinada a la mucosa y submucosa con una apariencia granular, nodular o ulcerada y es de bajo grado. El linfoma difuso de células grandes B se observa con mayor frecuencia en el estómago y el ilion y se caracteriza por lesiones difusas, infiltrativas con lesiones nodulares o ulceradas. El linfoma de células hemanto se va a manifestar como una poliposis linfomatosa con múltiples nódulos de milímetros a varios centímetros. El aspecto es inespecífico y puede ser vista también en el linfoma extranodal de la zona marginal y en el linfoma folicular. De esta forma, pues es un recordatorio de lo que es el linfoma gastrointestinal. Gracias.